Evangelio de hoy, domingo de la 28ª semana del tiempo ordinario, solemnidad. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10. El Señor preparará un festín y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Salmo responsorial. Salmo 22. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Prepararás una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Capítulo 4, versículos del 12 al 14 y versículos del 19 al 20. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avesado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir
mis tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. A todos los que encontréis, convidadlos a la boda. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Envió a sus servidores para avisar a los invitados a la boda, pero se negaron a ir. En esta parábola, el rey es Dios y el banquete de bodas es la felicidad mesiánica, ya que el Hijo del Rey es el Mesías. Los enviados son los profetas y los apóstoles. Los invitados que hacen caso omiso de ellos o los ultrajan son los judíos.
Los servidores de Dios enviados a los hombres fueron en primer lugar los profetas y luego los apóstoles, enviados ya en misión por Jesucristo. De los invitados al banquete, algunos por un excesivo apego a los bienes materiales fueron impedidos de acudir a la invitación de Dios. Estos se hicieron indignos del reino por preferir sus tierras, sus negocios, sus comodidades al reino de los cielos. La invitación que luego se hace extensiva a todos los que viven en la vecindad o pasan por los caminos significa la vocación de los gentiles. También ellos han sido invitados al reino, pero también ellos deberán entrar en el reino con las debidas disposiciones de espíritu. Los que son llamados de los caminos son los paganos y pecadores. El hombre que responde a la invitación ha de llevar vestido de bodas, que es el vestido de la gracia santificante, o las obras de justicia que deben acompañar la fe. El tema del festín nupcial no es nuevo. El glorioso futuro prometido por Dios fue comparado en el Antiguo Testamento. Con frecuencia un festín, como también se habla de las bodas de Dios con su pueblo. Así, con esta parábola se ilustra la insistente llamada de Dios a Israel y su reprobación posterior, y la salvación universal ofrecida por Jesucristo. Es verdad que el pueblo judío fue el primer invitado, porque Dios es fiel a su promesa. Pero tras el rechazo de Israel, Dios invita a los pecadores a su reino y estos se apoderan del reino de Dios. No basta entrar en el banquete para pertenecer al reino, que es el banquete mesiánico escatológico. Es preciso el traje nupcial, es decir, la vida de gracia y la rectitud de las obras. Jesús tiene reservado para los suyos el banquete de la Eucaristía y el de su intimidad con las gracias y consuelos espirituales que Él da a aquellos que lo aceptan, responden a su llamado y se le entregan incondicionalmente y sin reservas. Pero estos son pocos, porque los invitados están preocupados por 100 y 1000 problemas y deseos que acaparan su atención y les polarizan todos sus esfuerzos, y por eso no acaban de decidirse a renunciar a todo aquello que les impide la intimidad con el Señor, la vida de espiritualidad intensa y profunda. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. La parábola de los invitados a las bodas presenta a Dios haciendo todos sus esfuerzos para llenar de invitados la fiesta escatológica. La invitación a los que pasan por los caminos incluye sin distinción a los buenos y a los malos. Todos son llamados,
Todos están destinados al reino. Los buenos responderán a ese llamado, no desoyendo la invitación, como hicieron los primeros invitados. De ahí que no solamente fueron llamados, sino que al responder a la invitación, también fueron elegidos. En cambio, tanto el que respondió al llamado, no rechazando la invitación, pero no vistiéndose de manera adecuada como los primeros invitados, que rechazaron la invitación, fueron ciertamente llamados, pero no elegidos. Aquellas palabras imperativas, sean perfectos como el Padre del cielo, van dirigidas a todos sus discípulos. Nadie puede pensar que la perfección no se ha hecho para él, o que él no es llamado a la perfección. Nadie puede pensar que su modo de ser temperamental o caracterológico le impide la perfección. Todo esto serían excusas que Dios no admitiría, como tampoco fueron admitidas las excusas de los primeros invitados. Vivencia. Procura tú responder a la invitación que te hace Dios a vivir en su intimidad, pero ten presente que no basta responder, sino que es preciso vivir luego la respuesta con una entrega total y sin reservas. Quizá estés viviendo muy de tus sentidos y no tanto de tus potencias, muy extravertidamente y poco en interioridad. Solamente aquellos que se dedican a cultivar en su interior la intimidad con Jesús son los que saben y conocen por propia experiencia las dulzuras y la íntima paz y serenidad que se apodera de su alma. Si en tu vida hay algo así como un dejo de disgusto, piensa que quizás sea porque te falta responder al llamado del Señor para que asistas a ese festín de sus intimidades, de su trato amistoso.